Hola gente, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a iniciar la clase sobre el contexto histórico de la psicología y específicamente, inicialmente, el legado de la Grecia antigua. Entonces, vamos a ver en esta clase muchos conceptos, autores de que posiblemente han oído hablar ya, y, pero no debemos como entrar tan profundizado en cada uno de ellos, no hace falta. Hace falta conocer más el contexto general de esta historia, y algo de sus ideas y qué impactos, y vamos a ver a lo largo del semestre, pues qué impactos han tenido en la construcción de la ciencia y de la psicología como ciencia. ¿Ok? Entonces, uno de los elementos fundamentales para entender el contexto histórico de la construcción de la ciencia, de la psicología, es entender cómo la evolución ha moldeado la naturaleza humana, si es que podemos llamar que algo es naturalmente humano. Entonces, mucho antes de que existiera educación, de que existiera historia escrita, que existieran pues gobiernos, estados, una organización social como conocemos hoy, existió todo el proceso evolutivo nuestro como animales, que somos animales para que nos sepas, para que quienes no sepan, somos animales. Entonces, fuimos evolucionando eh, a partir de las características del ambiente, que es lo que nos será exigido. Y a partir de esa evolución, que es una evolución corporal, pero también mental, la principal característica que va a distinguir los seres humanos es la evolución mental, por así decir, de características mentales. Si quieren, podemos decir el lenguaje, por ejemplo, es una. Pero una de las características también importantes es esta capacidad que tenemos de empatía, en primer lugar, de ponernos en los zapatos de los demás y luego reflexionar, y ahí nos ayuda el lenguaje, sobre los estados mentales de las otras personas. Si están molestas, si están contentas con nosotros, si tenemos que hacer algo para que no se vaya, para que se quede con nosotros, para que nos ayude. Entonces, esta capacidad es de las principales, pues, capacidades que nos diferencia, podemos reflexionar mejor. Y una característica importante también de los seres humanos es que la supervivencia depende tanto de la competición entre individuos, solemos pensar la evolución así, que los individuos competen entre sí, pero también los individuos, los animales sociales, y entre ellos el ser humano, también coopera como grupo. Entonces, por veces la competición es entre grupos y no entre individuos. Eh, entonces, debemos tener todos esos factores en consideración antes de iniciar a analizar la historia. Entonces, hemos evolucionado a partir de pequeños grupos. Entonces, la psicología pretende conocer al ser humano, y para conocer al ser humano, ustedes necesitan conocer un poco esta historia. Yo de verdad os recomiendo que lean el Sapiens del Harari. Es un libro de verdad de los mejores que leí en mi vida y nos ayuda a entender un poco esa historia. Pero claro, no os voy a hacer leer todo un libro para esta materia, no, pero lo que quiero que tengan claro es que reflexionen qué tipo de sociedad, a partir de qué tipo de ambiente, y luego las sociedades que se construyeron en ese ambiente, a partir de qué tipo de ambiente hemos evolucionado. Entonces, este tipo de ambiente de, de, sa- de sabanas africanas, y hemos evolucionado ahí en pequeños grupos. Cuando digo pequeños, pongo máximo 150 personas, 200 personas. Entonces, ¿qué tipo de exigencias el ambiente nos hacía en este momento?
y qué tipo de exigencias nos hace hoy y qué tan diferentes son. Porque hemos evolucionado en esta anterior. O sea, nuestro cerebro de chango y esto es de este ambiente que ven. Pero luego el mundo va cambiando, las sociedades van cambiando. ¿Y será que tenemos el cerebro, nuestros esquemas mentales, nuestros aparatos de innatos están pues desarrollados o preparados para el tipo de sociedad en que vivimos? En parte sí, tal vez, en parte no, en cuáles partes. Entonces, ustedes como psicólogos tienen que pensar eso. Tienen que pensar siempre a todo momento qué es lo que podemos adaptarnos a la sociedad de hoy y qué es lo que se nos cuesta, porque tenemos este cerebro de chango, en parte. En parte tenemos la capacidad adaptativa a corto plazo, digamos. Entonces, que piensen siempre en eso. Entonces, ya mencioné grupo pequeño. Hay algunas características de los grupos prehistóricos, digamos. Entonces, había cierta, había más promiscuidad. Entonces, hay mucha gente que dice, ay, el mundo de hoy, donde la gente, nadie es nadie, no sé qué. Pues el mundo de antes también, o sea, no había mucho control en ese sentido. Las relaciones eran de más corto plazo entre madre, padre, el tiempo de cuidarse a los bebés y eso. Y tampoco había mucha seguridad de quién eran los bebés, o sea, los bebés eran más bien de la madre y del grupo. La idea del padre era un poco, no sé si tenía tan clara, digamos. Una característica muy importante es que eran sociedades nómades, entonces no había agricultura. Entonces, al no haber agricultura, no había posee permanente de tierra. La tierra como era de todos. Pero no era tanto esa visión idílica que la gente tiene de que, ah, sí, la tierra es de todos, pero es más bien que no había control, o sea, los que dominaban cierto sector, pues ahí sí quedaban hasta que se agotaron los recursos y se iban a otra parte. Pero lo que no había era el concepto de propiedad, tal cual. Y cómo había esta vida nómade, pues los seres humanos necesitaban cargar pocas cosas también. Entonces, la idea de patrimonio, de herencia, todo eso, pues no había mucho. Y lógicamente, pues no había muchas construcciones también permanentes, se hacían construcciones, pero más simples, digamos. Entonces, todo eso, pues cambia con la agricultura. Entonces, es en la agricultura que se va a adoptar a partir de la agricultura se va a adoptar un estilo de vida sedentario. Y no es sedentario como hoy en día, que hay, yo estoy tirado al sofá, no hago un ejercicio. Es sedentario en el sentido de que tú vives siempre en un lugar fijo. Entonces, es opuesto al nómade. Entonces, a partir de ahí, cambia mucha cosa, porque a partir de ahí, tú tienes una tierra como propiedad y esa tierra hay que defenderla. Entonces, es el origen de la idea también de Estado-nación, de territorio que hay que defender, todo esto. Entonces, y también, a partir de ahí, a partir de la agricultura, se puede acumular lo que se llama de excedentes, o sea, lo que sobra de las cosechas. Y a partir de esos excedentes del comercio, pues se puede acumular capital que es transmitido a futuras generaciones y pues la sociedad cambia. Su núcleo central no es más el grupo, la tribu tal cual, pero la familia. Poquito a poquito luego la familia pues va organizándose para proteger la tierra en lo que llamamos hoy de estados-naciones. Entonces, que vean cómo la historia va a cambiar, va cambiando todo pues las formas que nos organizamos, ¿no? Como seres humanos. Entonces, eh, ciertos cambios tecnológicos es importante para nosotros como psicólogos pensar cómo los cambios tecnológicos, en este caso la agricultura, es una invención, descubrimiento, depende de cómo se vea, pero se puede interpretar como un cambio tecnológico. ¿Cómo cambia mucha cosa en la forma como las personas viven y la forma como se organizan y cómo sienten el mundo?
Entonces, que ustedes piensen, por ejemplo, ahorita acaba de salir un libro, no sé si en la otra clase he mencionado, creo que sí, el de Heidi, The Anxious Generation, pues yo os recomiendo fuertemente. Cómo las nuevas tecnologías impactan. Entonces, siempre impactan. Entonces, ustedes como psicólogos tienen que pensar en eso. ¿Ok? Entonces, también cambiaron las relaciones de pareja y ya os mencioné como, pues, la Organización de Estados-Nación. Entonces, eso tiene que reflexionar, lo que he comentado. Ah, ¿Qué características tiene la sociedad actual que es diferente de la sociedad antigua? Y ahí puedes pensar antigua en varios periodos de la historia, la prehistoria, la Grecia antigua, que es lo que vamos a ver ahora, pues la época moderna, lo que se llama la época de que llegaron los europeos, por ejemplo, a México, y la época actual. Entonces, ¿qué diferencias tienen? ¿Y qué es lo que hay de común en todos los humanos de todas las épocas? ¿Y qué es lo que diferencia de acuerdo con la época, el contexto? Entonces, vaya pensando en eso. ¿Qué es lo que tenemos de común, todos los humanos de todas las épocas y todas las culturas? ¿Y qué es lo que es diferente? Entonces, vamos a ver las ideas de relativismo, por ejemplo, o si tenemos cosas que son universales. Entonces, una cosa que ya hablando sobre la antigüedad, ya más cerca de la época de los griegos y eso, hay que pensar algunas dificultades que la construcción de conocimiento tuvo en sus inicios. La primera es que se escribía muy poco. Entonces, de los antiguos, tal vez Platón fue de los primeros a escribir, pues, sus ideas, de los más famosos, ¿no? Entonces, pero, por ejemplo, su maestro Sócrates, pues, no escribía. Él consideraba que eh, la educación se da por el diálogo y que no hace falta dejar ideas escritas, porque se suele decir que lo que se escribe, pues se queda ahí en piedra, ¿no? Y en cierto sentido es verdad. Hemos visto cómo la escritura nos ayudó en la clase pasada, pero también el Platón creía que eso dejaba todo muy rígido. Entonces, había esta creencia, pues y no había costumbre y no había facilidad. Piensen, antes no era tan fácil tener pues un cuaderno y una pluma, o sea, no, para escribir, no era así tan fácil. Entonces, por todo esto, pues había esa dificultad. Otra dificultad era el miedo a la persecución. Entonces, ustedes ya tienen la idea de que en sociedades anteriores no era así tan fácil decir lo que pensaba. Incluso hoy puede ser difícil, puede ser que gente se moleste, puede ser que tú seas perseguido de alguna manera. Por eso los funcionarios, por ejemplo, tienen estabilidad laboral. ¿Por qué? Porque tiene que hacer lo que es correcto, no importa. Por ejemplo, si tiene un superior corrupto, pues tiene que tener la libertad de decir que está mal eso, que no va a hacer, como mínimo, si no denunciarlo también. Entonces, si fuera así tan fácil sacar a alguien, pues uno nunca haría lo que es correcto, haría siempre lo que quiere los superiores. Entonces, imagínense antes, ¿no? Cómo era la cosa. Entonces, el miedo a la persecución también es algo que dificultó la construcción de conocimiento antes. Había también una preocupación de algunos filósofos con no ir mucho más allá de las ideas convencionales de un pueblo, de una sociedad, por miedo a la desestabilización. Entonces había esto. Y también había una idea de pensar que el conocimiento era algo para pocos. Vamos a ver el origen de esta idea, pero era de que era algo de élite. Entonces, de que habrían realmente pocas personas que serían capaces de comprender las cosas como son. Entonces, son algunos elementos que dificultó la historia que vamos a ver sobre la construcción de conocimiento. ¿Ok? Entonces, aquí os dejo una línea del tiempo general sobre la historia de la Grecia antigua.
que es por ahí que nos vamos a balizar. Entonces, la historia de la Grecia antigua, pues tiene esta línea del tiempo desde la Edad de Bronce, la Edad Oscura, que es una época de menos registros históricos, el periodo arcaico, la época clásica, y luego, que no vamos a ver en esta clase, la época helenística, que es la época ya del fin, digamos, de la Grecia antigua. ¿Ok? Entonces, la Edad del Bronce y la Edad Oscura van desde 3000 antes de Cristo hasta 700 antes de Cristo. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que cuando hablamos de periodos antiguos, la gente pone 1000, 2000 años así como si fuera nada, ¿no? Imagínense, 2000 años atrás era los tiempos que Jesús estaba vivo todavía. Entonces, eh, es un periodo muy largo, pero se suele pues clasificar así. Primero porque no tenemos registros históricos tan delimitados para que pudiéramos pues tener más detalles sobre esas épocas. Y segundo, porque normalmente miramos la historia a partir de los ojos del presente. Entonces, cuanto más atrás va la historia, menos importancia para el presente tiene. Entonces, por eso la analizamos de forma más general. Entonces, un aspecto importante sobre la sociedad griega desde esos tiempos era que valoraban mucho la fama, la gloria, la fuerza física y despreciaban la debilidad. Entonces, todo este sentido espartano, como conocemos y vamos a ver, pues ya estaba ahí, ya estaba presente. Esparta es solamente como la imagen más famosa, es como el arquetipo, pero desde esta época pues había esta valorización de la fuerza física, de la guerra, de la gloria en la guerra, y eso es muy importante. Esta valorización de la fama y de la gloria iba en contraposición a la vida privada y al interés personal. Entonces vean que es casi lo opuesto que es hoy en día. Hoy en día nosotros valoramos, somos individualistas en el sentido de que valoramos nuestra felicidad como individuo, nuestra vida personal, nuestro éxito profesional individual. Entonces era una sociedad muy opuesta a eso, que despreciaba incluso gente que era muy así, gente que valorizaba mucho la riqueza, etcétera. Y como muchas sociedades antiguas, también despreciaban el femenino por esa idea de la fuerza, que lo importante es la fuerza física. Entonces, pero la sociedad griega de verdad despreciaba incluso más de lo que sería lo común en otras sociedades antiguas. La egipcia y la sociedad hindú, por ejemplo, no tenían tanto desprecio hacia lo femenino como de verdad la sociedad griega. Entonces, vean que toda esta organización y la forma de los guerreros y eso, pues acaban generando pues una cultura que es propia, ¿no? Que es bastante diferente de lo que tenemos hoy en día. Entonces, se cuenta que los dioses hicieron una oferta a Aquiles, el del talón, ¿no? Entonces, le ofertaron dos posibilidades. Una vida personal y larga, una vida personal larga, pero tranquila, o una vida breve, pero gloriosa. Y él no tuvo ninguna duda, la segunda opción. Entonces, ustedes, ¿qué elegirían? Yo creo que la mayoría de nosotros, yo desde luego que sí, la primera opción. Una vida tranquila, una vida larga, tranquila, sin muchos problemas. Entonces, también entiendo esa mentalidad, o sea, la búsqueda por gloria, por fama. Y los griegos se llamaban idiotas a quienes querían, como yo, la vida tranquila, estar en sus casas y eso, todo lo que soñamos hoy en día, ¿no? Entonces, es interesante pensarnos que cómo era diferente, pues, la sociedad antes, ¿no? Entonces, ya hemos comentado que la virtud, como llamaban ellos, la gloria en batalla, pues era algo para pocos. Entonces, era algo a ser conquistado.
Y si bien es verdad que disminuyó en épocas posteriores de la Grecia antigua esta énfasis en la gloria en la batalla, se fue transformando para la gloria, la grandeza pública en otros ámbitos, principalmente en la política, en la filosofía, en la oratoria. Entonces piensen, ¿cuál sería el tipo de grandeza más valoramos hoy? Entonces, los griegos en el periodo que estamos estudiando, primero valorizaban mucho la gloria en la batalla. No dejaron de valorizar en ningún momento eso, la verdad, de valorar bien, pero luego también en la política, en la oratoria, en la filosofía. Y hoy, ¿qué valoramos? ¿El éxito en qué? Yo tengo una respuesta muy clara, pero dejo a ustedes que piensen. Entonces, un elemento importante también es que el éxito, hoy, la idea de éxito, la virtud, está al alcance de todos hoy. Entonces, lo que se venden de libros hoy prometiendo éxito en un montón de áreas, libros que tú solito puedes leer y buscar el éxito. Y antes no, antes había esa concepción de que era para pocos, o sea, que había este sentido de verdad destacar. Y entonces, este sentido que tenemos hoy, vamos a ver más adelante que fue incorporado en la filosofía estoica, en el sentido de que tú solito puedes buscar tu felicidad, tú solito puedes buscar el bien, la virtud y todas las características positivas que puedes querer para tu vida. Entonces fue una concepción que fue incorporada después por la doctrina cristiana. Entonces, vamos a ver más adelante también de ese proceso. Entonces, desde religiones más antiguas, os recomiendo mucho un libro de Emily Durkheim, se llama Las formas elementales de la vida religiosa. Es un libro que explica los orígenes de las diferentes religiones y de la idea de sagrado, de la idea del alma, que vamos a ver aquí también, que entonces el Durkheim va a explicar todo eso. Pero siempre las religiones tenían pues ese intento de dar explicaciones sobre nosotros como individuos, sobre el grupo, sobre los seres humanos en general, el universo. Entonces, la idea del alma es una de las ideas pues que nos ayuda a explicar qué es la vida, qué es el ser humano, qué es lo que forma parte de nosotros, por qué pensamos, por qué tenemos conciencia. Entonces, en la Grecia, el alma era conocido también como el aliento vital y tenía el nombre de psique. Entonces, este es el origen del término psicología. Psique, alma, más logos, que es el estudio. Entonces, la psicología sería el estudio del alma. Aunque este concepto en la Grecia antigua va un poco más allá. Es bastante detalle para nuestros objetivos aquí y tienen ustedes en el libro, en el capítulo, todos los detalles. Pero tal vez para nosotros lo más importante es entender que la psique era algo más que este aliento vital, sin llegar a ser totalmente la mente de la persona, porque se consideraba que había la psique, que era el alma más importante, digamos así, pero había otros elementos, otros almas como que menos importantes y cada uno asociado a una parte del cuerpo. Entonces, por ejemplo, había timos, que eran los sentimientos, había el nous, que era la comprensión del mundo, la comprensión clara del mundo. Entonces, la psique era como la identidad porque era la única que podría sobrevivir a la muerte del cuerpo. Entonces era una visión medio rara porque sobrevivía, pero sin pensamientos, sin sentimientos. Entonces es realmente la identidad, es mi interpretación eso ya, pero sería como la identidad, porque sobrevivía incluso con las heridas de batalla de uno, con la gloria o el deshonor. Entonces es realmente pues las marcas que la vida dejó en uno. Y como curiosidad también, sí que
significa mariposa en griego. Y pues, y esta es la diosa del alma, que era representada con alas como una mariposa. Entonces ahí tenemos. Entonces luego, pasado el periodo, pues, de la Edad del Bronce, el periodo oscuro, viene el periodo arcaico, que es el inicio de lo que realmente vamos a tener de idea como Grecia antigua, de lo que todos conocemos sobre la Grecia antigua, ¿no? Que es en el periodo arcaico que va entre 700 y 500 antes de Cristo, que va a iniciar las polis, las ciudades-estadios, las ciudades-estado. Entonces, de ahí viene el nombre política de las polis. Lo que era diferente de las polis en relación a muchos otros tipos de gobierno antes o después, hasta bien reciente, era que las polis eran gobernadas por los ciudadanos en vez de por un rey. Entonces, la gran mayoría de las sociedades a lo largo de la historia siempre tuvieron pues reyes, monarcas, nobles, de algún tipo de jerarquía social. Y la Grecia sí tenía sus jerarquías, los ciudadanos no eran todos, pero eran una parte grande de las polis. O sea, eran hombres que no eran esclavos, y que eran pues nacidos de otros ciudadanos. Entonces, en la democracia griega, pues no se puede considerar una democracia tal cual la tenemos hoy día, pero sí que fue el origen y tenía este nombre, democracia. Demos viene del pueblo, gracia de gobierno. Entonces, como que el gobierno del pueblo, claro, de los ciudadanos, una parte de la población total. Pero lo más importante para originar la democracia era que sí había debates, sí había intento de construir consensos, y a partir de esos consensos se escribían las leyes que todos deberían seguir. Entonces, esa idea de que las leyes no se construían a partir de la voluntad de un único monarca, sino a partir del debate, es lo que caracteriza la democracia en ese entonces y hoy en día también. Entonces, déjame volver un poquito porque hay un elemento importante sobre la cultura griega de la época, era de que estos que se dedicaban a la política, los ciudadanos, había un cierto desprecio por el trabajo productivo. Entonces preferían no ocuparse de la política, de la guerra. Entonces, es algo que vamos a ver que tiene sus repercusiones en la filosofía, en la construcción de la ciencia, ese desprecio por elementos prácticos, digamos, productivos. También un elemento importante que tiene que ver con la cultura de esta época fueron nuevas tácticas de guerra que se impusieron, especialmente lo que se conoce como falange. Si no sé si vieron la película 300 de Esparta, pues es una forma de atacar, pero protegiéndose bastante. Entonces, antes de las falanges, eh, eran los combates cuerpo a cuerpo de los individuos. Y los aristócratas tenían, pues, caballos, carros, mejores armaduras y todo. Entonces había una cierta jerarquía de quién tenían mejores equipos y hay más ventaja en la batalla. Entonces, de cierta manera, la gloria necesitaba también de cierta inversión, digamos, la gloria en batalla. Y era muy individual. Entonces, el guerrero individual que tiene sus coches, sus caballos, su armadura, todo, y que va ahí en batalla contra los pobres que no lo tienen nada. Entonces, pero ya. Y, y con estas tácticas colectivas, imagínense cómo esto va a cambiar la cultura. Claro, porque ahora el énfasis no es en el individuo guerrero, es en la cohesión grupal y ahí en la igualdad. Entonces, a partir de este cambio militar y cambio de cultura,
pues también empieza lo que he comentado de la crítica a acumulación de riquezas, al postureo, que es todo al revés de hoy, ¿no? El postureo era mal visto. Y pues los espartanos son los que llevaron más al extremo. De hecho, hoy en día, si yo os digo, yo llevo una vida muy espartana, ¿qué pensarían ustedes? Es que llevo una vida muy simple, ¿no? Muy controlada, así, sin de verdad lujos. Pues todo eso, pues, son repercusiones en la psicología, se puede decir, del pueblo, de las tácticas militares y de lo que era valorado militarmente. Entonces, saliendo un poco del mundo militar y ya pensando cómo se construían como individuos, había una cultura en la Grecia antigua que tiene sus repercusiones también hoy, de valorar el autocontrol que emerge a partir de la sabiduría. O sea, no es un autocontrol simplemente de no hacer nada, pero de realmente conocer a uno mismo. Por eso una de las frases famosas es conócete a ti mismo. Y la otra es nada en exceso. Entonces, esto fue una construcción cultural griega que vamos a ver más adelante cómo tuvo sus repercusiones en el estoicismo y hasta hoy. Primero en la doctrina cristiana, pero hasta hoy tenemos, y gran parte de la psicología, ¿de qué trata? De autocontrol. ¿Cómo construimos nuestro autocontrol? Conociéndonos. Entonces, esta idea viene a partir de ahí. La diferencia del autocontrol griego para otros, por ejemplo, del budista o de algunos cristianos, es que estos últimos rechazaban las cosas carnales, ¿no? Rechazaban al mundo. Y incluso sería de las riquezas. Y el griego, pues, no es que rechazaban pues nada de eso, pero la idea era realmente no se dejar controlar por estas cosas, incluso por la fama, si quieren. O sea, conforme fue pasando este periodo más militar y eso, también la fama, eh, la cultura fue cambiando para valorar más el autocontrol y que no dejase de verdad la ambición y otros elementos, pues dominarnos. Acepta y disfruta los placeres del mundo, pero no se deja atrapar. Entonces, era la idea de autocontrol en ese proceso. Entonces, los antiguos filósofos griegos fueron los primeros pensadores, de ahí que viene toda su importancia, que buscaron el progreso de las ideas a partir de la crítica constructiva. Entonces, antes y durante mucho tiempo después también, eh, lo que se exigía de la gente era fidelidad, era la fe en el dogma, sea este un dogma religioso, político o la fidelidad a la nación o lo que sea. Era simplemente esa idea de que tú tienes que seguir esto, obedecer. No puedes cuestionar. Entonces, Tales de Mileto es considerado el primero a defender un sistema abierto de pensamiento, a entender que las ideas, tal vez no el portador de las ideas, pero las ideas en sí mismas, tienden a crecer y a mejorar si otras personas las critican. Entonces, había siempre que buscar estar mejorando las ideas, de estar cambiando, y la crítica era un elemento fundamental en ese sentido, porque permitía ver dónde estaba fallando las ideas y corregirlas. Entonces, este es un sistema abierto de pensamiento, como va a denominar después, ya este siglo pasado, Karl Popper, que es uno de los grandes filósofos de la ciencia. El sistema de abierto de pensamiento es así, pues se entiende que las ideas pueden ser criticadas
y que la refutación de una parte de la idea o incluso de toda la idea, pues fortalece el conocimiento. Tal vez eso se parezca muy obvio, ¿no? Pero la mayor parte de la historia de la humanidad es compuesta por sistemas cerrados de pensamiento, donde el objetivo es mantener el dogma sacralizado, sagrado, no puedes cuestionar. Y los críticos son tratados como herejes y se ponen en la hoguera, sea una hoguera literal o una hoguera, pues, la cultura de hoy de cancelar las personas en Internet, ahí le hablas mal a la persona. Entonces, ejemplos de sistemas cerrados son las religiones y en cierto sentido el psicoanálisis también, no sé hoy en día, pero durante mucho tiempo funcionó como un sistema bastante cerrado y tuvo sus conflictos internos y vamos a ver esa historia también. Pero digamos, tienen que tener claro también esa diferencia entre un sistema abierto de pensamiento y un sistema cerrado. Entonces, Tales de Mileto también fue importante porque fue el primero a no aceptar la explicación de los dioses, como hemos visto ya, ¿no? Entonces, quería una explicación natural de los fenómenos. Y aparte de eso, hay un elemento muy importante que viene de Pitágoras, que es el concepto de prueba, o sea, de que ciertos conocimientos se podrían demostrar, sea a través de lógica, como en el caso del teorema de Pitágoras, sea a través de algún tipo de demostración que sea. Entonces, por ejemplo, la idea de que la Tierra era curva, era redonda. Sí, la gente suele decir que en tiempos de Colón la gente no sabía de eso, pero es una mentira, se sabía desde los griegos. ¿Cómo? Simple, bueno, más o menos simple. Poniendo un palo en una ciudad, midiendo su sombra, y poniendo otro palo en otra ciudad, lejos, a 700 kilómetros de distancia, y midiendo su sombra. Y ahí se podría calcular que las sombras eran diferentes, poniendo el palo en el mismo horario y eso. Bien complejo la forma de hacerlo, no nos conviene explicar aquí, pero que sepan que pues se podía demostrar ciertos conocimientos. Entonces esa idea también es muy importante para la construcción de la ciencia. Ya hemos comentado, ¿no?, que en la democracia se disfrutaba del enfrentamiento de ideas discrepantes, ¿no? Entonces, no solo en la política, pero también en la filosofía, en la construcción de la filosofía, eso es fundamental. Entonces, lo principal que tienes que tener, que tienen que tener claro es que las ideas se valoran por sí mismas en este sistema. Es independiente de quiénes ponen la idea. Si hemos visto el ejemplo de Einstein, que saliendo de la nada cambió la percepción del mundo, del universo. Entonces, toda esta idea de que cualquiera puede criticar, cualquiera puede tener una idea, viene de ahí. Entonces, los primeros, o más bien dicho, los filósofos de este periodo más importantes fueron los que pensaron y se cuestionaron qué es real en nuestro mundo y qué es apariencia. ¿Qué tan seguro podemos estar en nuestros sentidos? Entonces, hay un mundo real más allá de lo que vemos, de lo que sentimos. Entonces, hay una dicotomía que durante mucho tiempo en la historia de la filosofía se siguió entre Parménides y Heráclito. Parménides era lo que defendía de una forma muy compleja, que no nos conviene explicar, que la realidad permanente del universo es inalterable, subyace a todo. Entonces, si vemos solamente la filosofía de Parménides sobre eso, es compleja de entender. Pero si pensamos, por ejemplo, en las ideas de Dios, o del Tao, del taoísmo, o de la física cuántica, de la estructura atómica, el instinto animal, son ciertas ideas, son ciertos conceptos de algo que está detrás
del comportamiento que vemos. Entonces, esa es la idea. O sea, la idea de que, por ejemplo, están viendo una mano, pero hay algo más fundamental dentro de esta mano. Energía, si quieren, materia, si quieren. Entonces, em, que hay una realidad que no podemos sentir viendo o tocando esta mano. Hay una realidad de energía, de materia. Y gente, por favor, sin estas, me viene una palabra fea en la cabeza, sin estas tonterías de, ay, somos todos energía, ay, somos, si depende de mí, ustedes sacarán estas tonterías de la cabeza, ya os digo, porque de verdad aquí se estudia filosofía y ciencia, porque no estamos hablando de esto aquí, estamos hablando realmente de lo que hay, que sabemos hoy que hay. Materia, energía, átomos, cómo es formado el átomo, quarks, etcétera. Campos cuánticos, eso existe. O sea, eso ya está investigado, etcétera. Todo lo demás que la gente le encanta, ay, somos todos energías de una forma así medio. Sí, pero, a ver, realmente energía real, ¿no? ¿Tienen? Entonces, Parménides decía eso, que había uh, algo detrás de la realidad que podemos sentir, ver, etcétera. Y Heráclito fue otro elemento importante, otro filósofo importante de esta época, que hoy en día es interpretado que Parménides es el filósofo de la estabilidad, que dice, no, hay algo permanente en el universo, inalterable esto. Y Heráclito era el filósofo del cambio, que decía que todo en el mundo es cambio. Muchas de las cosas que vamos a ver aquí nos va a parecer como, no, óbvio, son las dos cosas, ¿no? Es, hay elementos, pues, permanentes o elementos que subyacen todo y hay cambios constantes, ¿no? Los dos están lo correcto, para mí sí, pero que entiendo que no era tan obvio en ese entonces, o sea, era el inicio de estos cuestionamientos. Entonces Heráclito decía, no, en el universo todo es cambio. Entonces, uno de sus analogías famosas es que una persona no puede bañarse dos veces en el mismo río, porque al bañarse por segunda vez, ambos han cambiado, la persona y el río. Y sí, dependiendo del río, es bastante cierto, porque si está poluido, en una vez te toca topar ahí con una botella de refresco y la otra vez te topa con cosa peor. Entonces el río cambia. Pero sacando las bromas fuera, pues sí, o sea, el río está en constante flujo. Y aunque sea un lago y etcétera, pues siempre hay cambios. Siempre una hoja que cae de un árbol cambió el lago, por ejemplo. Entonces, y para nosotros es importante esta perspectiva de entender lo que hemos mencionado sobre los cambios tecnológicos y todo, el planeta, las sociedades, siempre pues estamos cambiando, las personas, y cada uno de nosotros como personas ponemos granito de arena también a esos cambios. Entonces, sí, estamos en estado cambiante siempre. Entonces, esta idea de Parménides, de que la realidad humana pues tiene contacto con ciertos elementos de la realidad. Bueno, mejor dicho, la idea de Parménides de que hay una realidad que subyace originó esta percepción, esta idea de que no podemos tener acceso a toda la realidad, hay una realidad más allá. Entonces, eso llevó a preguntarnos qué es lo que podemos saber y cómo podemos saber qué es real, qué es la verdad. Entonces, de ahí se originaron, eh, eh, se formalizaron dos líneas filosóficas que tienen impactos hasta hoy. El racionalismo, que va a decir que no se debe confiar en los sentidos, sino en la razón. Vamos a ver muchos filósofos que fueron por esta línea. Entonces,
Debemos confiar en la razón, en la lógica y menos en los sentidos, o nada en los sentidos. Y el empirismo, que dice que el camino va a pasar por los sentidos. ¿Por qué? Porque todo lo que entramos en contacto del mundo viene por los sentidos, no hay como huir de eso. Entonces, también todavía en el periodo arcaico empezaron las primeras investigaciones más fisiológicas, como se llama, o sea, de intentar entender de verdad cómo la información entra por los sentidos y va a lo que llamamos hoy de nuestra mente. Entonces, eh, se hacían disecciones del ojo y se seguía el nervio óptico hasta llegar al cerebro. Y esa conexión que parece obvio hoy en día, ¿no? Entre el cerebro y la conciencia, la mente, etcétera, pues no siempre fue tan obvia. Otros filósofos desde entonces que no hicieron la disección o anteriores, pues creían que la mente estaba en el corazón, porque cuando nos ponemos enojados, por ejemplo, el corazón, pues late más fuerte, ¿no? Entonces esa conexión no es obvia. Entonces a partir de la observación realmente de cómo funcionaba el cuerpo, de la anatomía, pues a partir de ahí se pudo crear ciertas ideas. Obvio que, imagínense, si hoy en día todavía no sabemos exactamente el cerebro cómo funciona, imagínense antes, ¿no? Entonces, obvio que ese es un inicio de una construcción. Ah, también de la época arcaica viene algunas ideas muy importantes para el seguimiento de la ciencia. La idea de atomismo, o sea, que del átomo, de que todos los objetos están formados por partes que puedes dividir cada vez más pequeña, hasta la parte que es indivisible, que es la parte fundamental, el elemento constituyente. Entonces, la idea del atomismo generó una discusión filosófica muy amplia, que es, imagínense, en ese entonces pensaban, si somos constituidos por átomos, por elementos más pequeños, no, ellos no tenían la idea del átomo como sabemos hoy, cómo funciona, ¿no? Pero la idea del átomo como elementos constituyentes, unidades mínimas, digamos. Si somos constituidos solamente por fuerzas naturales, digamos, átomos y las relaciones de los átomos entre sí, y todo esto obedece a una lógica natural, digamos, sin ningún tipo de fuerza sobrenatural ni nada. Entonces, el libre albedrío, pues no existe, ¿no? Es una ilusión, porque todo está determinado. ¿Entienden? Es como, seríamos como las, las bolas de billar, ahí. Esta que choca con esta, que choca con esta otra, pero siempre obedeciendo pues lo que nos pasó y vamos a hacer sin ningún control. Nuestro comportamiento no tendría este control consciente que creemos que tenemos. Entonces, ¿entienden? Seríamos como los planetas, por ejemplo, los planetas se mueven, no es porque ellos quieren moverse. Ellos no tienen la libertad de moverse para allá o para acá. Los planetas se mueven según las leyes físicas. Y entonces nosotros también, si somos físicos, si somos naturales, digamos, si no hay nada más allá, pues esta idea es lo que se llama de determinismo. Pero se suele decir, entonces, pues no somos así, tenemos conciencia, tenemos libertad. Pero una vez más, vuelve la pregunta. Entonces, si tenemos si esa libertad, este libre albedrío, ¿cómo eso se explica físicamente, químicamente? Entonces, hasta hoy no tenemos respuesta para eso y no sé si un día tendremos. Y también el determinismo generó un problema más moral. Entonces, si no tenemos libre albedrío, si somos solamente víctimas de las circunstancias anteriores a nosotros, si somos máquinas simplemente
de reaccionar o de buscar placer, evitar el dolor, pues, ¿cómo puede existir moral? ¿Cómo puede existir ética? ¿Cómo podemos condenar a un criminal si él no tuvo elección? Simplemente es una máquina que obedece una programación, digamos. Entonces, retomando a la idea de la democracia griega y todo, ya entramos en el periodo clásico, que es el periodo entre 500 y 320 más o menos antes de Cristo. Y ya hemos visto que, pues, en la democracia griega, lo importante era, pues, la grandeza ya política, ¿no? Ahí tu capacidad de influenciar y esto. Y para tener grandeza política, social, era necesario tener retórica, tener persuasión. Entonces aparecieron lo que se llama de los sofistas, que fueron los primeros que eran como maestros de retórica, ¿no? Ellos enseñaban a la retórica como una habilidad y eran muy criticados porque si les cuestionaban que enseñaban habilidades a gente que pudiera ser mala, gente de verdad con malas intenciones, pero ellos querían saber, yo hice una habilidad, ¿cómo van a aplicar? Ya es un problema de cada quien. Y su importancia también radica de que fueron los primeros que se tiene noticia de que tenían esa idea de una educación superior, como entendemos hoy, de la idea no era una universidad tal cual, pero de que aparte de la educación normal, primaria, así como de cosas básicas de enseñar a leer, a escribir, y cosas básicas a los niños, pues tú puedes enseñar una habilidad a ser utilizada por adultos y adultos de excelencia, ¿sí? De élite. Entonces, por eso que se llama ciertas habilidades sofisticadas y sofistas. Entonces, fueron los primeros que vendían, digamos, su conocimiento. Entonces, ellos marcan un giro en la filosofía que antes se preocupaba en conocer el mundo natural, en conocer cómo funcionaba, y pasa a preocuparse más con la vida humana y cómo hay que vivir la vida, o simplemente de la forma como hacer los discursos y algunos elementos que eran clave para la vida de los ciudadanos en ese entonces. Entonces, a partir de ahí empezó la construcción de lo que se llama humanismo, o sea, la idea de que la vida humana, el análisis del ser humano es más importante que análisis metafísicos así de, de los dioses o de por qué, o de las realidades que pueden existir más allá. No, lo que tenemos que analizar, entender y mejorar es la vida aquí, en la Tierra. Entonces, la frase famosa de Protágoras de este periodo es que el hombre es la medida de todas las cosas, el hombre entendido como ser humano, ¿no? No quería entender, no quería decir que es la medida del hombre, tal cual de medir, ¿no? Eh, que, que es el importante, pero sí que este sentido de humanismo, de que realmente, pues, la sociedad humana del tiempo, pues, es más importante de entenderla, en cierto sentido, y mejorarla, en cierto sentido, hasta hoy vivimos así. Hasta hoy, la ciencia, la psicología, se dedica a entender al ser humano y mejorar, por ejemplo, la salud mental, mejorar, por ejemplo, los procesos dentro de una industria, mejorar una escuela, mejorar la sociedad como un todo. Entonces, se originó ahí. Ven que de verdad estamos viendo mucha y mucha cosa que tenemos hoy en día, que tenemos en la psicología, en la historia de la ciencia que se originó en este periodo. Por eso es tan importante. Pero no quiero de verdad que se desesperen. Sé que es mucha cosa, pero vamos a dar el énfasis adecuado a las cosas que tienen repercusión hoy en día o que nos ayudan a entender mejor este periodo de la Grecia antigua, este legado.
Y ahí llegamos a nuestro famoso Sócrates. Sócrates, que era el que decía que yo lo que sé es que no sé nada. Y al decir que no sabía nada, Sócrates fue considerado el hombre más sabio de la historia, ¿no? Y pues, ¿qué es lo que hacía? Sócrates interrogaba a las personas acerca de algún tema. Preguntaba a las personas, imagínense ustedes siendo preguntados, ¿qué es la justicia? Entonces usted da una respuesta. No, la justicia es esto, Sócrates. Pero esto, si esto es justicia, entonces este y esto otro, ¿cómo se relaciona? Y ahí iba haciendo preguntas y tenía un sentido de ironía y un sentido medio tramposo. Él quería llevar ustedes a una contradicción interna. Entonces, en los diálogos de Sócrates, que están en los libros de Platón, hemos visto que Sócrates no escribía esos libros, pero Platón escribió los diálogos que Sócrates tenía con sus alumnos o con la gente en general. Y es muy interesante porque vas viendo cómo Sócrates era muy habilidoso, de verdad, en sacar las preguntas de verdad perspicaces y llevar a la gente a contradecirse. Él siempre conseguía llevar a la gente a una contradicción. Y a partir de esa contradicción, la gente decía, no sé lo que es la justicia entonces. Algunos no, otros simplemente huían o se enojaban, pero los que sí se quedaban, pues al entender que no sabían, tenían la sabiduría que es por eso Sócrates decía que tampoco sabía, pero quería saber, y por eso preguntaba a la gente que sí decía saber. Pero al descubrir que no sabían, pues se daban cuenta de que estaban en mejor posición para saber, para ya buscar el conocimiento. Entonces, de verdad, una cosa muy, muy importante que ustedes tienen que tener claro es que ustedes tienen que sacar de sus cabezas la idea de que saben algo, de verdad. En este sentido, yo soy bien socrático, porque cuanto más uno va leyendo, cuanto más uno va teniendo experiencia, más probable es de, si es una persona realmente con mentalidad abierta al conocimiento, de descubrir que sabe muy, que no sabía mucho. Entonces, yo me avergüenzo de cada vez que he ladrado mis conocimientos en ese entonces que no, yo no sabía nada. Y continúo sabiendo muy poco. Entonces, como de verdad, tienen que sacar de la cabeza ideas muy cristalizadas, muy formadas sobre lo que es el ser humano, sobre lo que es la psicología, para que poquito a poquito vayamos construyendo este conocimiento durante toda la carrera, la verdad, no solamente en esta materia. Eh, entonces, esto es muy importante. En este periodo clásico también se originó lo que se llama epistemología, tal vez hayan oído hablar, que fue el intento de Platón, que fue el discípulo de Sócrates, y Aristóteles, el discípulo de Platón, en ampliar esta búsqueda de Sócrates por saber lo que era cada cosa, lo que es el bien, la belleza, la justicia, y ampliar para básicamente todas las cosas que se les ocurrían y crear un sistema más amplio de realmente entender cómo llegamos a conocer algo. Entonces, este estudio de cómo llegamos a conocer algo, de cómo funciona el conocimiento, es lo que se llama epistemología, cómo son los conceptos. Entonces, el Sócrates su método se llama mayéutica y él de verdad creía que el ser humano tiene la verdad dentro de sí. O sea, nosotros tenemos las convenciones sociales, todo lo que aprendemos equivocadamente, eso nos impide de ver la verdadera realidad. Entonces, eh, el Sócrates creía mucho porque su madre era, no sé si aquí se llama partera, era la que sacaban los niños, ¿no? De las mamás ahí en el nacimiento. Entonces, él creía que el conocimiento era igual al parto.
el conocimiento siendo el niño que había que sacar y sacar mediante preguntas. Entonces, el papel del maestro sería entonces extraer la verdad que no tenemos consciente, pero que tenemos dentro de nosotros a través de preguntas. Si ustedes se dan cuenta, esto es muy parecido a lo que tenemos hoy como psicoterapia. O sea, en la psicoterapia pues, también se entiende que la, la propia persona, el paciente, es el que tiene que dar las respuestas, es el que tiene que descubrir mediante la ayuda del terapeuta sus propias verdades, tiene que analizar sus creencias, tiene que analizar sus comportamientos. Entonces, de ahí viene también de Sócrates. Um, un problema también antiguo es entender el origen del mal. Entonces, Sócrates creía que todos tenemos virtud interna, que son realmente las creencias adquiridas en la sociedad que van a nublar el conocimiento. Y vamos a ver luego que Rousseau y otros tenían esta idea también de que el ser humano es naturalmente bueno. Ya Platón y también los primeros cristianos afirmaban que pues era muy evidente que habían personas muy malas así y que disfrutaban de verdad de hacer el mal. Entonces, que era la voluntad que es débil para resistir a las tentaciones. Entonces, ustedes piénselo, ¿qué, qué tendencia tiene a ustedes a pensar que el ser humano es bueno por naturaleza o pensar que es malo? Entonces, pues, esa discusión también fue bastante larga durante mucho tiempo y no sé si tenemos respuesta hoy en día. No sé si podemos hablar de naturaleza humana tal cual. Pero de cualquier forma, la psicología hasta hoy estudia pues los motivos que le llevan a los seres humanos, por ejemplo, a ser violentos. ¿Por qué la gente es violenta? Entonces, Platón fue el primero en señalar que lo que parece verdad ante nuestros ojos, entre nuestros sentidos, lo que parece verdad acorde a los datos disponibles puede no ser verdad. Entonces, tanto en el sentido de su caverna, que vamos a ver adelante, el mito de la caverna, como en el sentido de la construcción del conocimiento. Entonces, el conocimiento de hoy siempre se puede mejorar mañana. Siempre el conocimiento va en construcción. Entonces, Platón también heredó de los sofistas la idea de que la observación eh, del mundo está contaminada por diferencias individuales, prejuicios, y tenía también esa visión, Platón. Entonces, la verdad que buscaba Platón, hemos visto, ¿no? Que estaba en el más allá, que había un reino similar a Parménides, ¿no? Una verdad que es eterna, que es inmutable, un reino de las ideas, un mundo de las ideas. Entonces, deberíamos, de alguna forma, intentar salir de este mundo de ilusiones que tenemos hoy para el mundo de las ideas. Y aquí un pequeño vídeo de un canal que recomiendo mucho, se llama Crash Course, que tiene de verdad vídeos muy didácticos sobre todo, sobre psicología hay, toda una playlist sobre psicología, sobre filosofía también, sobre muchas cosas. Y no sé si saben ustedes, pero la universidad nos... Ah, está bien, está bien. Ajá, está bien. Vale. No sé si saben ustedes, la universidad nos incentiva a dar los materiales en inglés, pero como yo sé que ustedes están en primer semestre, yo os facilito. En este video hay
subtítulos. Entonces, si ustedes no acompañan aquí, pues pueden ver subtitulados en el vídeo original. Os voy a pasar. Entonces, para los filósofos del periodo clásico, el alma es víctima de las creencias convencionales de la sociedad en que vive. Entonces, para Platón especialmente, nos pide que igual al prisionero liberado de la caverna, que deja de mirar las sombras y pasa a mirar la realidad, pues nosotros debemos hacer eso, dejar de mirar la realidad que se nos impone, o sea, la realidad falsa, digamos, realmente buscar acceder a la realidad real, digamos. Y esta es una idea tan clásica que hemos visto ahí en Matrix, ¿no? Si alguien de ustedes no ha visto esta película, ya tiene 20 años, por favor, háganse el favor de verla, porque de verdad es para mí mi peli preferida y tiene esta base filosófica en Platón. Y cuestionarse, ¿qué es lo real? ¿Hay una realidad más allá? Y Platón lo decía, no tanto en el sentido religioso de la cosa, pero en el sentido realmente de entender que las ideas, hay una forma perfecta, digamos, para cualquier idea y cualquier elemento del mundo que tenemos hoy, que tenemos aquí, de forma imperfecta. Entonces, por ejemplo, para cada perro que existe, que son diferentes, existe el perro ideal. Para cada maestro existe el maestro ideal. ¿Cómo es el maestro ideal? Piénselo. Entonces yo soy un maestro imperfecto. ¿Por qué? Porque puedo tener algunos elementos del maestro ideal, pero tengo otros elementos que se alejan del maestro ideal. Pero en el mundo de las ideas hay el maestro ideal. Entonces piensen en la justicia, en la democracia, en, en muchas ideas se puede pensar en el psicólogo. ¿Cómo es el psicólogo ideal? Entonces, ¿qué hay este mundo de las ideas? Entonces, los cristianos, después de mucho tiempo que redescubrieron los filósofos griegos, se quedaron muy impactados cuando leyeron especialmente La República. Yo leí este libro y, bueno, recomiendo, pero de verdad es un libro bien complejo, ¿eh? Bueno, es fácil de leer, pero es fácil de acompañar, no es una escrita tan compleja, pero es mucho detalle, digamos. Realmente pasa como 50 páginas describiendo algo sencillo, digamos. Entonces, pero sí los recomiendo. Y percibieron pues las grandes coincidencias que habían, primero, entre el mundo de las ideas y el mundo real imperfecto, entre, digamos, el reino de los cielos y el reino de la tierra, y también de la historia de vida de Sócrates, que era muy similar a la de Jesucristo, que fue ejecutado por ser un maestro que que, pregun- que portaba una cierta verdad y la gente no le creyó y le mató. Entonces, tuvo influencia también en el cristianismo, el periodo socrático y Platón. Luego también en el periodo clásico está otra gran figura que es Aristóteles. Entonces, Aristóteles tiene un montón de libros, la verdad, sobre las más variadas cosas, pero a nosotros nos interesa tal vez más su visión y sus trabajos sobre lo que es la ciencia, el conocimiento y su visión de cómo es. Entonces, él llevó la filosofía, que era la ciencia de entonces, teniendo claro eso también, ¿no? Y la filosofía no es tal vez como hoy día uno tenga la idea de que, me voy a poner a filosofar. No, es realmente gente seria, que, no que los que se filosofan hoy no sean serias, pero eran gente que realmente serían el equivalente a lo que hoy son los científicos, es gente dedicada a entender su mundo, a entender realmente cómo funciona el mundo y pues para mejorarlo, ¿no? Y
Entonces Aristóteles es el primero tal vez que da un paso más en dirección a lo que hoy llamamos científico, que es una dirección más empírica. Entonces, si antes sí había discusión, no con este nombre de empirismo y eso, pero sí de los sentidos, de todo como hemos visto, pero él de verdad es de los primeros que observaba el mundo para poder definirlo, más bien que pensar el mundo. No sé si entiende la diferencia. O sea, realmente observar el mundo y buscar describir en detalles cómo funcionan las cosas. Entonces, también es muy importante Aristóteles porque fue de los primeros a reflexionar sobre los métodos y los objetivos de lo que hoy llamamos ciencia, de la filosofía natural, como se llamaba también antes. Entonces, él pensaba realmente también sobre el método, sobre cómo llegar al conocimiento. Entonces, de verdad, la forma de Aristóteles de pensar la filosofía y la búsqueda por conocimiento fue el paradigma, ya ustedes ya saben lo que es un paradigma, dominante hasta bien llegado al siglo XVII, o sea, 1600 y algo, hasta la revolución científica, como se llama. Entonces, Aristóteles sí adoptaba una idea parecida con la de Platón, pero sacó un poco de esta idea mística que Platón iba por un lado medio místico y Aristóteles dijo, no, lo que llamas ideas son simplemente formas. Entonces hay la forma del perro, hay la forma de la silla, hay cuáles elementos, por ejemplo, piénselo, cuáles elementos ustedes usarían para describir lo que es una silla. Ah, es algo que se puede sentar, por ejemplo. Entonces, no hay nada en que podemos sentar que no es una silla. Algunos dirán, sí, sí, hay, no sé qué. Y digan, entonces, ¿qué es una silla? Una vez más, es algo que tiene como cuatro patas y ahí no hay sillas de tres. Ah, sí hay. Entonces, ¿entienden? Entonces, ¿qué es una silla? Y ahí sí repetía hasta que se llegue, es algo que te puedes acostar con las espaldas. Entonces, no hay sillas que no hay donde acostarse la espalda. No, porque ahí se llamará, pues, entonces, ¿qué es una silla? Y ahí va. ¿Entiendes? Entonces, pero la idea de Aristóteles es transformar, sacar el elemento místico que tenía Platón sobre el mundo de las ideas y eso, y realmente tratar las cosas como forma y esencia. Y uno de los ejemplos es la estatua. Entonces, la estatua tiene un material que puede ser mármol, puede ser bronce, lo que sea. Pero lo que hace, en este caso, esta estatua es de Aristóteles. Pero, ¿qué es lo que hace que sea reconocido como una estatua de Aristóteles? Pues la forma de Aristóteles, el rostro de Aristóteles. Por eso es una estatua de Aristóteles. Entonces, o si quiere empezar de forma más general, ¿qué es lo que hace, más una vez, una estatua? Tiene que tener una figura humana. Si es un caballo, no es una estatua de caballo. Entonces Aristóteles fue no el primero, pero tal vez el que sistematizó más esta idea de realmente vamos a definir bien lo que es las cosas, lo que son las cosas, ¿no? Una cosa muy importante sobre Aristóteles y la cultura griega, eh, sobre Aristóteles más bien, ¿no? Es que aunque eh, él fue el primero, tal vez, o uno de los primeros a explicar cómo el mundo funcionaba a partir de la observación, él no interrogaba la naturaleza por experimentación, como pensamos hoy en día la ciencia. Entonces, él continuó con esa tradición griega de despreciar el conocimiento práctico. Bueno, eso dice el libro. Yo diría que, por lo que conozco, no creo que despreciaba el conocimiento práctico Aristóteles, pero simplemente no le daba la importancia que demos hoy en día. Entonces, como que de verdad, en ese entonces se trataba de observar, entender. Más que entienden, ustedes están en primer semestre, tal vez no entiendan
lo que estamos llamando de experimentación. Experimentación es manipular algún elemento, una variable, para observar el efecto. Entonces, por ejemplo, podemos experimentar con, imagínense que yo y algún otro maestro de ustedes estamos queriendo hacer un experimento. ¿Será que ustedes reaccionan, tienen mejores calificaciones si el maestro es buena onda o mala onda? Entonces, mi colega va a ser el mala onda, ¿no? Va a tratar a ustedes muy mal, va a ser súper exigente y a ver si ustedes con eso estudian más por miedo. Y yo voy a ser el buena onda, a ver si ustedes estudian más por admiración, digamos, o por motivación. Ese es un experimento. Entonces, claro, el experimento científico no es hecho solamente con un grupo y solamente dos maestros, pero con más grupos, ¿no? Pero esa es la idea básica del experimento. Vamos a manipular la realidad para observar el cambio, si hay. Y Aristóteles no hacía eso. Aristóteles observaba la realidad y buscaba describir. Estamos ya terminando, ¿eh, gente? No, sí. Y una frase muy conocida de Aristóteles también es que el ser humano es un animal político. Somos sociales, que nuestra naturaleza, si podemos llamar, es social. Entonces vivimos en sociedad y que la felicidad humana eh, tiene su base ahí, en la vida, en sociedad, en la buena vida, en una sociedad ordenada. Entonces, estas ganas que tenían, claro, esto es un reflejo también de la visión que hemos visto de los griegos, ¿no? De que la vida, pues, eh, el ciudadano, pues, grande es el ciudadano ahí que vive en los debates políticos o en la guerra, etcétera. Pero sí que muchos estudios de hoy en día, yo os recomiendo Martin Seligman, que fue presidente de la APA, tiene algunos libros sobre felicidad. Y sí que da la razón a Aristóteles de que realmente las conexiones sociales, más bien nuestras relaciones con gente cercana, pues sin eso no somos felices, ¿eh? Para quienes de ustedes piensan que, yo por mí mismo me basto, ya no quiero estar en contacto con nadie, no sé qué. Yo soy una persona que, por ejemplo, me consideraría bastante individualista en ese sentido, sí, me gusta estar solo y eso, y, pero es necesario cuidar las relaciones, es parte importante de la felicidad. Ya decía desde Aristóteles, ¿no? Y bueno, finalmente, aquí terminamos, ¿no? Entonces, los griegos de antes de la antigüedad, pues realmente consiguieron algo, son tan reverenciados, porque consiguieron realmente algo muy especial, no solo para la época, pero para la época y los 1500, 2000 años siguientes, que es pensar el ser humano y pensar el mundo con los lentes de la búsqueda por conocimiento, que en ese entonces se llamaba filosofía y hoy en día se llama ciencia. En vez de pensarlos a partir de revelaciones, de dogmas, de verdades, pues, que no se puedan cuestionar. Entonces fue a partir de ahí que se empezó este largo camino que tenemos hacia las ciencias y la psicología. Entonces es este camino que vamos a ver a lo largo de la materia. No se desesperen que de verdad las siguientes clases no serán tan largas. Es que resumir la historia de la filosofía griega en una hora es materia imposible casi. Entonces, las siguientes clases serán un poquito más cortitas, ¿va? Muy bien. Ahí nos vemos. Que estudien, que descansen. Hasta la próxima.